gente? ¿Cómo está? Bienvenidos a su canal, La Nave Histórica del Geni. Nuevamente nos encontramos aquí para resolver en esta ocasión el examen de admisión de la Universidad Nacional de Trujillo 2021-2. Así que en los próximos minutos vamos a conocer las preguntas que han venido en el bloque A, B, C y D, tanto en Historia Universal como Historia del Perú. La idea es que cuando tú veas las preguntas puedas pausarlo, intentes resolverlo tú solo y luego ya escuches la explicación que aquí te vamos a dar. Sin más preámbulos, comencemos a conocer estas preguntitas del examen de admisión. La pregunta número 1 dice de la siguiente manera. Durante el gobierno de se desarrolló el Plan de Educación Nacional. Ok. Esta pregunta no es de análisis, es una pregunta hasta podríamos decir datera, eh, pero la confusión podría estar dentro de las alternativas, porque si observamos Bustamante y Rivero, Odría, Leguía, Prado Ugarteche, Belaúnde Terry, todos estos presidentes hicieron, de cierta manera, un tipo de reforma en la educación. Están involucrados con el aspecto educativo. Entonces, eso de plan de educación nacional. Ahora, Belaúnde Terry tuvo dos gobiernos, no nos especifican a cuál gobierno se podría referir. Lo mismo pasa con la alternativa D, Prado Ugarteche, pero no te dicen qué tipo de gobierno, o mejor dicho, qué gobierno, lo mismo con Leguía, ¿ok? Ahora, ¿quién de estos presidentes, la reforma que hizo en la educación fue notoria, de alguna manera deslumbrante, ¿no? Con una gran capacidad de cambio en este sistema educativo? Pues en los años 50, aunque parezca extraño decirlo, la educación estaba muy valorada en el Perú, estaba bien valorada. Te lo digo extraño porque hoy, cuando uno pregunta, oye, ¿qué quieres estudiar? Oye, quiero ser profesor. Lo primero que te van a decir, oye, no te pases, no vas a ganar nada. Los profesores, pucha, ¿qué? No ingresaste seguro en lo que querías estudiar, por eso vas a ser profesor. O sea, hoy la educación es vista como, ¿no?, una carrera peyorativa, ¿no? Una carrera con bajo sueldo, a los profesores no se les valora. En cambio, durante los años 50, ser profesor era sinónimo de respeto, ser profesor era sinónimo de ganar bien. Y eso se debe al Plan de Educación Nacional que hace Odría. Cuando gobernaba Odría en los años 50, en el famoso Chenio, Manuel Odría invierte mucho en el sistema educativo, tanto así que se crean las famosas unidades escolares, colegios como por ejemplo emblemáticos, ¿no? Nuestra Señora de Guadalupe, se me viene a la mente ahorita, Alfonso Ugarte, el Melitón Carvajal, o el mismo colegio que está en Trujillo, ¿no? El Sánchez Carrión, ¿no es cierto? Ese colegio también es parte de los colegios emblemáticos. Entonces, en el gobierno de Odría se da un empuje a la educación. Y me animaría a decir que desde ahí, desde los años 50 hasta el día de hoy, 2021, más bien la educación ha venido en una picada tremenda, ¿no? Ha venido decayendo, 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 ya está por los suelos la educación peruana. Entonces, quizás podríamos decir que el último presidente que impulsó de una manera notoria el sistema educativo fue Manuel Odría. Por eso que la clave de esta pregunta es Bcito. ¿Sí? La clave es B. Vamos a la pregunta número 2. Esta está, digamos, tiene que ver con la historia universal, sobre todo. El Tratado de Letrán permitió. ¿Qué es eso del Tratado de Letrán? El Tratado de Letrán se firmó en el año de 1929 entre el italiano, el Duce, ¿te acuerdas? Benito Mussolini, que en sí era como el representante del rey Víctor Manuel III, con la Iglesia Católica, en este caso representada por el Papa Pío XI. Profe, ¿y por qué se reunió la Iglesia Católica con el Duce Mussolini? Bueno, para eso tendríamos que retroceder mucho en el tiempo, más o menos en el siglo XIX, durante los años 70, 1871, 70, para ser más exactos, Italia consigue su unificación. El proceso de unificación italiana, ¿te acuerdas? De Giuseppe Mazzini. Entonces, a partir de ahí, Italia se había quedado con el Estado papal, pero el Estado papal quería estar independiente. Entonces, siempre había una controversia. Recién para el año 1929, con este documento, el Tratado de Letrán, la Iglesia se separa de Italia y nace como Estado
independiente, como lo digo. En este caso nace como el famoso Vaticano, ¿no? El famoso Vaticano. Incluso el duce Mussolini y toda la gente desembolsó una buena cantidad de dinero para la iglesia. Y tú dirás, ¿y con eso qué conseguía? Bueno, con eso conseguía que la iglesia apoye a los fascistas, que estaban pues en estos regímenes totalitarios que ya predominaban en Europa. ¿Y la iglesia qué conseguía? Su independencia. Entonces, ambos bandos, la iglesia católica como el Estado italiano, salían ventajosos, salían con, digamos, cierta tranquilidad de haber firmado ese documento, el Tratado de Letrán de 1929, o el Concordato, como algunos lo llaman, ¿cierto? Así que la clave en ese sentido sería la creación del Vaticano, ¿sí? Como consecuencia del documento de 1929. Vamos a la pregunta número 3. La consecuencia política inmediata de la derrota, o a la derrota, perdón, en la guerra con Chile fue. La guerra contra Chile, chicos, tiene muchas aristas, porque podríamos verla desde el momento en el cual el Perú se muestra al mundo, y sobre todo a Sudamérica, ¿no? Como un país desunido, como un país carente de una élite dirigente, como un país que no tenía, mejor dicho, el sentido de unidad, y eso nos va a pasar factura, porque yo diría que el daño de la guerra del Pacífico hasta el día de hoy se vive. O sea, yo recuerdo cuando he enseñado así a los más pequeños, a veces decía, chicos, ¿qué sabemos de la guerra contra Chile? Los más pequeños ya te dicen, ¿no? Ay, profesor, nos quitaron territorios esos desgraciados. Ay, profesor, ellos nos humillaron. Ah, profesor, esos chilenos son unos miserables. O si no, ¿te acuerdas las eliminatorias sudamericanas, partido contra Chile, donde Julio Bascuñán, pues horroroso, el árbitro de hecho que tuvo injerencia en el resultado donde perdimos contra Brasil, la gente que decía, ah, ese es un chileno, hijo de... No digo la lisura porque nos van a suspender el video, pero ¿por qué tanto odio? Bueno, muchachos, ese rencor, esa rivalidad nace de la guerra de 1879, que justamente termina con la firma del Tratado de Ancón. En esos documentos, o en ese documento, mejor dicho, el Tratado de Ancón, el Perú pierde definitivamente el departamento salitrero de Tarapacá y las zonas de Tacna y Arica se iban a ir a un plebiscito que iba a durar 10 años, que dicho sea de paso no se cumplió y que recién tuvimos que esperar hasta el oncenio de Leguía para tratar de recuperarlo, aunque esa es otra historia. Entonces, la guerra contra Chile generó un daño. Como el Perú no estaba capacitado de tener gobiernos civiles, porque hemos perdido, ¿quién era el idóneo? ¿Quién era el personaje destacado a de alguna manera, entre comillas, tomar las riendas del Estado posguerra del Pacífico? Eran los militares. Eran los militares. Oye, pero estos militares, ¿qué prestigio tienen si han perdido en la guerra? Sí, pues muchachos, pero ante la carencia de una élite gobernante, ante la carencia de una, vamos a llamarlo hasta capacidad intelectual de poder gobernar, de poder tener las riendas del país, es que los militares asumen nuevamente el poder. Digo nuevamente porque recordarás años atrás que después de la independencia también asumieron los militares. Por eso que a estos militares que asumen después de la guerra contra Chile se les llama el segundo militarismo, ¿no? Lo que coincide con la reconstrucción nacional que habla justamente Jorge Basadre. Entonces, ¿cuál es una consecuencia de índole política inmediata a la derrota en la guerra con Chile? Fue justamente el gobierno de los militares, el regreso del caudillismo. La clave aquí es muy sencilla, dedazo, ¿correcto? Dedazo. Recuerda que los militares nos han gobernado, al menos estos caudillos militares, durante 3 periodos, ¿no? 3 militarismos. El primer militarismo post-independencia del Perú, el segundo militarismo post-guerra del Pacífico y el tercer militarismo post-gobierno de Leguía, ¿sí? Sánchez Cerro, Benavides. ¿Ok? Clave de esta pregunta, dedazo. Pregunta 4.
también relacionada en la historia del Perú. Principio incaico donde el Estado controlaba y se servía del excedente económico generado por el pueblo. Interesante pregunta. Principio incaico. Principio incaico. Franklin Pease decía que dentro del incanato, en su economía, habían dos principios, reciprocidad y redistribución. Sencilla era su definición, porque reciprocidad es dar para recibir, ¿no es cierto? Yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Yo te doy el solucionario del examen de admisión y tú dejas tu like y tu buen comentario a tu profe Enrique para que también él te responda con otro like. Oye, correspondencia, ¿no? Reciprocidad. Pero la redistribución va más allá, porque la redistribución es cuando el Estado reparte el excedente de producción a la población. ¿Cómo así, profesor? Cuando la población trabaja a favor del Estado, genera un excedente. Entonces, el Inca, ese excedente lo va a repartir entre la población, ¿correcto? Entonces, a eso se le llama redistribución. Comienzas a repartir lo que tú generaste. Ejemplo sencillo. La gente va a la mitad. Vamos a la mitad. O sea, el trabajo obligatorio, ¿cierto? Vamos a la mitad ya. Trabajamos, ¿no? Estamos en las chacras, estamos ahí con el ganado, ¿no? Chévere. Y luego el Inca va a redistribuir el excedente a los ayllus, a las familias. A ver, el ayllu A trabajó muy bien. Vamos a darle 100 kilos de camote. Lo merecen, trabajaron muy bien en la mitad. Vamos a darle 100 kilos de camote. El ayllu B, oye, este ayllu no ha trabajado mucho, entonces han ido a plan H. Oye, vamos a darle poco, a poco excedente. He visto que ha trabajado pocos días. Vamos a darle 30 kilos, solo 30 kilos. O sea, comienzan a repartir el excedente productivo dependiendo de tu función de trabajo y a tu capacidad de trabajo. Eso se llama redistribución. Clave de la pregunta 4, enano. No estaba tan difícil. ¿Sí? Muy bien, vamos a la pregunta número 5. Durante los estados generales, esta pregunta es bien curiosa, ¿no? Porque te la ponen así de golpe. Durante los estados generales. Entonces, si tú quizás la historia como que te cuesta un poco, vas a decir, Jenny, pero estado generales, ¿ese qué tema es, no? Porque miren, la pregunta 4 al menos te pone en principio incaico. Como que uno ya tiene la idea, ¿no? Trata el tema de los incas ya. ¿Sí o no? Los incas. Pero la 5 durante los estados generales, es como para romperte el joco y decirte, ¿qué tema es? En Francia, convocar a los estados generales era sinónimo de que las cosas estaban mal. ¿Ya? En ese sentido, el rey Luis XVI es impulsado por el ministro de Economía para convocar a los estados generales. O sea, las cosas estaban hasta el queque. En los estados generales se presentaban justamente los representantes del Estado. Nobleza, clero, pueblo. Los tres estados, nobleza, clero y pueblo. Pero hay un problema. Siempre la nobleza y el clero en sus decisiones se agrupaban. O sea, nobleza y clero, decimos esto, nos ponemos de acuerdo, ya, chévere, chévere. Y el pueblo, solito ahí, ¿no? Como el chavo, pi, 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 solito. Entonces, cada vez que tomaban las decisiones, nobleza y clero 2 contra el pueblo 1. ¿Quién siempre ganaba? Nobleza y clero, nobleza y clero. Entonces, nunca se ponían de acuerdo. Es más, los estados generales, dentro de la etapa monárquica, en la primera fase, fue un fracaso, porque no habían acuerdos entre ellos. Así que Luis XVI estaba asadísimo, ¿no? El rey Luis XVI consideraba que esto era un fiasco, así que estuvo, muchachos, amenazándolo siempre con disolverlo. No quería, pues, no le gustaba esos estados generales porque no había acuerdo. Es más, finalmente sí se llega a disolver y se convoca a una asamblea de carácter nacional. Esa ya es otra historia. Entonces, la pregunta 1, o 5, perdón, durante los estados generales, cuando dice los girondinos representaban a la burguesía, esto es durante la asamblea legislativa, porque los girondinos es un grupo político, así que no tiene nada que ver.
El rey Luis XVI presiona al Estado llano. El Estado llano es el pueblo. Con disolverlo, tiene sentido. C, la monarquía absoluta se transforma en monarquía constitucional. Eso se da durante la Asamblea Constituyente. Y la pregunta es clara. Estados generales. Así que la C descartada. Los jacobinos son llamados montañeses. Los jacobinos es un grupo político. Y eso surge durante la Asamblea Legislativa. Descartada. Se produce el derrumbe del antiguo régimen. Eso sería una consecuencia de la Revolución Francesa. Y los estados generales es la primera fase dentro de la monarquía. Así que la clave es el rey Luis XVI presiona al Estado llano con disolverlo. Bien, muchachos, ha sido un gusto ayudarlos en los 5 problemitas del examen de admisión Universidad Nacional de Trujillo 2021, 2, ciclo extraordinario. Cuídense bastante, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como la Nave Juvenil del Saber, y si quieres ser asesorado por nosotros de manera virtual, puedes hacerlo en los ciclos que tenemos. Tenemos ciclos personalizados, ciclos grupales, así que ponte en contacto con nosotros para que asegures el examen de admisión de tu universidad. Un gustazo y hasta una próxima ocasión. Nos vemos, muchachos.